Muy buenas tardes. Continuando con nuestra unidad curricular sobre métodos, en este día de hoy vamos a ver el cómo, vamos a darle respuesta al cómo en la tesis doctoral. ¿A través de qué? Bueno, a través de los métodos, los cuales estoy segura que ustedes conocen, solo que vamos a estudiarlo desde otra mirada, desde otra perspectiva, con una mayor profundidad. El cómo es la respuesta que yo doy cuando hacemos la tesis doctoral a ese momento 3, a esa sección 3, a ese capítulo 3. Yo les dije la semana pasada que fueran leyendo, que vamos a tener una primera asignación como parte de ese resumen crítico que está en el plan evaluativo sobre los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Ken Wilber sobre una breve historia de todas las cosas. Es así pues que entonces yo voy a darles hoy unas ciertas precisiones conceptuales con respecto a esos capítulos, pero asimismo los invito a que ustedes lean, si pueden, el capítulo 1, 2 y 3. Los que estén interesados, yo pudiera hacer un pequeño, vamos a decir, un pequeño inciso sobre la discusión de esos capítulos, porque me parece interesante la visión de Wilber que ha tenido de cómo presenta ese origen, de cómo son los niveles de conciencia en cuanto al método. Es así que entonces fíjense que cuando ustedes lean esos capítulos, vamos a tener que él divide a los estudios desde el método en dos enfoques, que él lo llama, que yo lo llamé, mejor dicho, la mirada y los caminos, en donde existe un camino que tiene que ver con la mirada empírica, la mirada monológica, que es la mirada objetiva, ¿ok? Es una mirada en la cual ese mapeado empírico es el que viene dado desde la mano derecha, desde el hemisferio derecho, ¿verdad? Del cerebro, vamos a decirlo así. Él explica en uno de sus párrafos que la visión del mundo es la mente del espíritu y su cuerpo es el fundamento. Y este cuerpo-mente evoluciona y a lo largo del proceso de actualización del espíritu va dando lugar a nuevos mundos, y el gran descubrimiento postmoderno es que cada uno de esos distintos estadios de desarrollo, el mundo parece diferente porque lo es, y en realidad es diferente. Es así que entonces desde esta mirada monológica, ¿ok?, vamos a ver entonces que están las ciencias sociales empíricas, en este caso estamos en las ciencias y artes militares, que es mucho más complejo, y en su mayoría los estudios que se enfocan desde esta perspectiva se limitan a estudiar distantes la conducta de las sociedades. Lo que se trata es de observar la conducta de un sistema social de acción y no de conocer los significados o profundos de esa cultura. Es decir, que es una mirada netamente objetiva. Él plantea que esos caminos de la mano derecha vienen dados en los 4 cuadrantes, desde lo monológico, empírico, lo positivista, el conductismo, la forma, el cerebro, la biología molecular, la neurología, la ciencia, vamos a decir, pura y dura como tal. Donde entonces de esta manera vemos cómo se caracteriza esa mano derecha, ese hemisferio derecho de nuestra cabeza, de nuestro cerebro. En cambio, la mano izquierda, ¿ok?, las dimensiones interiores desde lo subjetivo, vamos a tener que son las que tienen que ver con la comunicación y la interpretación. Es lo que va a darse por el diálogo, es una aproximación dialógica desde la intersubjetividad y la profundidad. Si yo les estoy diciendo que los caminos de la mano izquierda es desde lo dialógico, desde la intersubjetividad, ¿qué está intrínseco? Bueno, está intrínseco lo hermenéutico, lo interpretativo, la exégesis. Dialógico, a diferencia de monológico, explica él en su libro, es porque lo monológico está actuando solamente, vamos a decir, la mente, el cerebro,
yo observo desde afuera lo que una realidad, un entorno desde una mirada objetiva, como hacemos los científicos. Me incluyo porque yo soy de formación biólogo. Mi formación académica originaria es biólogo, ¿ok? En cambio, desde la mano izquierda vamos a tener que son la mente y la conciencia, que es el nuevo, vamos a decir, atributo, donde vamos a tener entonces la mente, los símbolos, los pensamientos, las emociones y los sentimientos. En síntesis, ambos enfoques son correctos, aunque se trata de dos abordajes distintos. La mano izquierda comprende desde el interior los significados, ¿verdad? Los símbolos, desde una intersubjetividad, y la mano derecha es lo funcional y comprende desde el exterior, desde el objetivo e imparcial. Cuando vemos los cuadrantes, entonces fíjense, cuando yo grafico, represento los cuadrantes, tenemos dos filas dadas por lo subjetivo, la mirada dialógica, lo objetivo, la mirada monológica. Dos columnas, dos filas, lo individual, lo colectivo. Entonces, si cruzamos lo subjetivo con lo individual, como hace Wilber, vemos que entonces salen a relucir las emociones, la conciencia. Es ese método fenomenológico de un estudio. Y si tenemos lo individual desde el objetivo, vemos que es lo fisiológico, es decir, está implicado métodos desde lo positivista, las ciencias experimentales. Estas dos miradas lo vamos a decir, a clasificar desde lo intencional y lo conductual. Ahora bien, si tenemos una mirada pero colectiva, lo subjetivo colectivo, vamos a tener como unidades discursivas, unidades de análisis, los textos, por ejemplo, en el caso de los estudios hermenéuticos, y en el caso de los estudios etnográficos, lo colectivo, porque yo vivo dentro de una comunidad para estudiar su cotidianidad desde lo cultural, lo social. Entonces aquí viene intrínseco las emociones, la conciencia, lo subjetivo. En cambio, cuando tenemos lo colectivo, pero con una mirada objetiva o monológica, tenemos entonces que emergen los métodos que tienen que ver con la teoría general de sistemas, la relación postpositivista, que sería el racionalismo crítico deductivo popperiano, o tendremos aquí, si tenemos sistemas, todo lo que ha derivado de la teoría general de sistemas. Tenemos entonces los estudios de cibernética de Stanford Beer, como también los estudios de Edgar Morin, con la complejidad, ¿ok? Pero la complejidad, al igual que los métodos, los que quieran irse, que los vamos a ver más adelante, por los rizomas de Deleuze-Guattari, vemos que están en esta frontera entre lo subjetivo y lo objetivo, porque son métodos que son llamados emergentes o alternativos. Entonces, aquí, desde estas dos miradas, desde lo monológico, que es el objetivo, y lo dialógico, que es lo subjetivo, pero en lo colectivo vamos a tener que va a venir dado por unos atributos desde lo cultural y lo social. ¿Cuáles son los criterios de validez? Toda metódica tiene que tener unos criterios de validez para que tenga un sentido científico. Entonces vamos a tener que en la mano izquierda, en este cuadrante superior, ¿verdad?, el interior, lo subjetivo, lo individual, la veracidad va a venir dada desde el yo, desde la mirada del autor como tal, pero aquí va a venir dado por lo que se llama una triangulación, que es cuando uno triangula los informantes clave, lo teórico, lo que existe en el mundo teórico que tiene que ver con el trabajo, y la experiencia del investigador. En el caso del cuadrante inferior de la mano izquierda, donde tenemos lo interior, lo intersubjetivo, que es el nosotros, la hermenéutica, en este caso lo más probable es que el criterio de validez tenga que ser una saturación de teorías. Por ejemplo, llega un momento
que los términos que se recurre, que son frecuentes, las palabras como unidades discursivas, como números, como, vamos a decir, como una unidad no tan solo cualitativa, sino que yo también le puedo dar un valor. Entonces llega un momento que ya yo me doy cuenta que aunque yo siga leyendo sobre lo mismo, surge lo mismo. Es decir, que llego a una saturación. Entonces eso es un criterio de validez para los casos que voy a trabajar la etnografía y la hermenéutica. Ahora bien, para la mirada objetiva de la mano derecha, tenemos que en el cuadrante superior, desde lo intencional y lo conductual, vemos que está la verdad, la correspondencia, la representación y es el ello. Yo lo veo desde afuera, desde el exterior. Y en el caso de los sistemas, ¿ok?, vamos a tener lo exterior, lo colectivo, entonces vamos a ver el ajuste del funcionalismo, lo estructural, el tejido del sistema social, donde allí lo más probable es que los coeficientes, vamos a decir, los criterios de validez vengan dados por coeficientes matemáticos, estadísticos, donde yo utilizo, por ejemplo, el coeficiente de alfa de Cronbach, el Q de Richardson, la correlación de Pearson, porque están dados a través de un valor, de un dato, de números, porque es esa mirada objetiva. Bien. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta los 4 cuadrantes para entrar con paso firme y definido al futuro. Me permito leer esta lámina, donde yo tengo que no es posible reducir ninguno de estos cuadrantes a otro sin violentarlos o distorsionarlos. Cada uno posee su propia vida, vamos a decir así, su propia integridad, se interrelacionan, interactúan, todo evento cultural tiene su correlato social en este caso. Y depende del cuadrante donde estemos posicionados desde el método, donde puede surgir un nuevo paradigma o un paradigma emergente. No necesariamente yo puedo entrar también con un método y salir con el mismo, pero si yo tengo mis hallazgos, eso lo vamos a ver más adelante, y veo que con mis teorías de entrada en el método no son las mismas de la salida porque ya me ha pasado, es cuando surge ese paradigma emergente o alternativo.